¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de final de temporada de Fútbol Infinito junto a Jaime Macías, hoy en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. ¿Estuviste en Charlotte? ¿Cómo te fue? Me fue muy bien, me fue muy bien. Vimos un buen partido, 3-3, gran actuación de el peruano Raúl Ruiz Díaz en el encuentro entre Charlotte y Seattle, pero veníamos, mejor dicho, de, creo que no sé si la cita futbolística más importante de este 2023, que era la final de la Champions, y una final que habíamos pensado, palpitado que podía llegar a ser pareja y que acabó siendo pareja y que tranquilamente en 90 minutos pudo haber terminado empatada, Jaime. Sí, y que terminábamos nuestro programa previo del miércoles pasado y los dos concluíamos lo competitivo que iba a ser el Inter. Yo me acuerdo haber dicho, creo que cuando nos sentemos el domingo vamos a decir, o al menos vamos a pensar, que por ahí el duelo táctico lo podía haber ganado Inzaghi. Creo que eran un par de las cosas que dejamos un poco sueltas en el camino de lo que podía ser esta final, y al final terminó siendo una final extremadamente pareja, donde hubo dos cosas, Vizca, que expiraron tremendamente rápido en cuestión de 6 meses. Los hinchas del Sí, Nottingham Forest cantando campeones de Europa, ustedes nunca van a cantar eso a los del Manchester City, y yo diciendo que no se podía ganar una Champions con Ederson en el arco. yo creo que era una cuestión de tiempo que el City la ganara nada más y esta vez se da el trébol de parte de Pep Guardiola, la segunda vez que Guardiola lo consigue en su carrera. Ya hay mucha gente que estaba agazapada esperando a la vuelta de la esquina, esperando que Pep perdiera, y ahora que ha ganado, ¿qué es lo que dicen? Y que con toda esa montaña de dinero de inversión era fácil ganarla, Ujú. pero me A parece ver, que no es minimizar lo que hace Guardiola, y sabemos que se trata de enemigos de Guardiola. Si hay algo que Guardiola ha generado desde que ha surgido como entrenador del primer equipo del Barça en 2008 es una pila de detractores. y vamos eliminando mitos, si quieres, en el camino, que nos van a llevar a explicar la final. ¿Cómo no va a ganar con 2.000 millones de dólares? Perfecto. Yo he visto más proyectos multimillonarios fracasar que triunfar. Cuando hacemos la cuenta de los Dream Teams, de los super equipos, de las grandes inversiones, más son los que lo fracasaron en el intento que los que lo lograron. Y a la ¿Mm? vuelta de la esquina está el equipo que Messi está dejando, por ejemplo. Por supuesto. Si nos ponemos a medir también en cuanto a costos de cuánto costó formar los Galácticos del Real Madrid, y creo que está la final ya como tal formación con Zidane, está solamente el título de 2002 de la Champions, conseguido con un gran gol de Zizou, pero después cuando llegó el fenómeno, cuando llegó Beckham, no, Owen, Michael Owen, no vimos a un equipo, vimos un equipo que era muy difícil de conducir por la cantidad de figuras que tenía. Y este me parece que es un equipo que ha comprado muy buenos jugadores, Jaime. Así es como se ha armado, porque es innegable esto, que Guardiola ha podido comprar muy buenos jugadores, especialistas cada uno en su posición, que se adaptaran al fútbol, a los esquemas, a las variaciones de Pep Guardiola. Pero creo que solo ha comprado Pep a una grandísima figura, que es a Erling Haaland, que encima de todo no termina pesando en la final y si me apuras tampoco en las semifinales. ya vamos a hablar de Haaland y su protagonismo, que yo creo que sí lo tuvo, pero, por ejemplo, hoy día yo ponía un tuit ya más en frío y decía, este es el inventor del falso 9, el inventor de los laterales interiores, y ha ganado un triplete ahora con los falsos defensores centrales. Porque no sé qué nombre le pondrías tú, ¿verdad? Pero creo que lo que hacen los centrales del City los podemos llamar falsos defensores centrales, por el rol que tiene Sí. Stones, por el protagonismo que tiene Akanji, por el protagonismo que tiene Ake, por... Hay un gol, creo que es al Madrid, uno de los cuatro que le hace al Madrid, que es muy parecido al de Rodri, pero con Rubén Díaz como el hombre, como el central que Ujú. llega a propio campo. Sí. Entonces,
yo le pondría los falsos defensores centrales, porque realmente son Correcto. defensores centrales en ciertas facetas del juego, pero en otras te aparecen delante de Rodri. Y, y eso es el legado de Guardiola, de innovar y de reinventar y de sacar recursos tácticos donde parece que no había. Ujú. Dicen que Guardiola le ve, ahora se me fue el apunte, a qué entrenador, pero no era de un equipo tradicional, te puedo decir, un equipo noruego quizá, en un partido de pretemporada, me parece que era Valerenga, y que le ve al central haciendo ese recorrido, saliendo y saltando, como el viejo líbero de, de la escuela alemana, porque el líbero italiano, que es, digamos, la primera parte del líbero y del jugador que ahora Guardiola genera, es, bueno, salta una línea y se incorpora, casi como que salta dos líneas. Se incorpora detrás de la defensa a pasar a jugar al mediocampo o de la defensa al mediocampo. En el caso italiano era un libre que sobraba detrás de la defensa, ideal para una defensa de tres, pero claro, eso es un esquema muy defensivo. Entonces Guardiola lo adapta y creo que el partido Stones se absolutamente vacía y es el jugador de ajuste al cual te estás refiriendo. Tiene un despliegue espectacular, sobre todo también me parece, Jaime, porque en el momento que ya no está bien Kevin De Bruyne, el que empieza a correr de más para compensar que De Bruyne no está bien, otra vez otra final que De Bruyne no la puede completar, en este caso victoriosa para su equipo, Stones allí con una entrega enorme, él empieza a cubrir huecos que el 17 no estaba cubriendo. Inclusive creo que mantiene esa tendencia cuando entra Foden, porque si bien Foden reemplaza hombre por a De Bruyne y cumple el rol más por el interior como venía jugando De Bruyne, lo cual habla de esa madurez de Guardiola de los ataques de entrenador, que sí, seguramente Foden le hubiera rendido mejor en otro lugar, pero Sí, dice, no, para solucionar un problema voy a ocasionar claro. otro, Cambio mejor, uno y no cambio a dos jugadores. O sea, cambio un mejor, jugador, pero para ex- cambiar dos funciones. exacto, mejor Foden incómodo que todo el mundo incómodo. Y creo que Stones es fundamental en todavía balancear el equipo con Foden jugando en la posición de, De Bruyne. A mí es el jugador que más me ha impresionado, John Stones. Porque Ujú. fíjate que nosotros hace un par de años veíamos Vizca a un Stones errático con la pelota en los pies cuando el equipo salía de atrás. Y se Y de tuvo que repente adaptar, te Jaime. hace una Tuvo que Champions, aprender lo que quería Pep. claro, y de repente te hace una Champions como la que te ha hecho, jugando casi que de interior. Ujú. O sea, un jugador que hace 3 años, no te voy a decir que era Maguire, pero No, que no era el encargado de salir jugando desde atrás en su equipo, porque había otros centrales que eran más dúctiles con la pelota que él. correcto. Sí, sí. Yo creo que Guardiola pasó de intentar tener distinto tipo de centrales, porque fíjate que esto mismo lo pudo haber hecho, por ejemplo, con Mascherano cuando gana la final, la última final que había ganado hasta ayer. Sin embargo, Mascherano no le pedía que él fuese un ajuste hacia el medio, porque él en ese caso ajustaba con los laterales, más bien con el lateral que era Dani Alves, que jugaba muy arriba, y le pedía eso, que como no tenía esos laterales y no quiso inventar otra cosa o buscar otra variante, dijo, el ajuste lo voy a hacer por el centro, lo voy a hacer con un falso lateral que va a ser un central y que va a terminar jugando como medio centro o como interior. Entonces va a cubrir cuatro posiciones, lateral, central, medio centro e interior. Y eso es lo que le dio Stones. Y con una facilidad tremenda. Fíjate, te voy a decir una cosa. El último partido que Stones no juega de la Champions Uh -huh. es la ida en Leipzig. Quizás el partido más bajo del 2023 del City. El 1-1 en Leipzig, donde no juega Stones, donde no juega De Bruyne, donde el equipo juega con Walker y juega con Mahrez. O Uh sea, -huh. era la configuración anterior de este City, con Gundogan como doble pivote, con línea de cuatro, etcétera, etcétera. Desde la vuelta ante Leipzig, el equipo de ayer es de memoria. Ederson, Akanji, Díaz, Ake, Stones, Rodri, Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish, Haaland. ¿Ok?
salvo 2 partidos que está lesionado Ake, que son los partidos contra el Madrid que lo juega Walker, pero es un tema porque está lesionado. Si no, era el mismo 11 desde la vuelta de los octavos hasta acá. Y creo que ahora no juega Walker también porque termina con una molestia en el partido de la FA Cup, la final de la FA Cup contra el Manchester United. Si no, O porque se yo creo que recupera Ake. claro, Ake no hubiese jugado y Akanji hubiese jugado del otro lado. Exacto. En ese periodo, si nosotros agarramos, y ahí viene la influencia de Haaland y este sistema de Guardiola y Stones y todo. Si nosotros agarramos de los cuartos en adelante, es decir, la doble llave contra el Bayern, la doble llave contra el Real Madrid y la final de ayer, el City marca 9 goles, de los cuales Haaland marca uno solo. Haaland marca el 3-0 ante el Bayern. ¿Ok? Es el único Sí, gol de Haaland desde los cuartos en en adelante. adelante. Pero todos los goles, los otros 9 goles, son marcados de la misma forma que marca Rodri ayer. Haaland metido en el área, Ujú. los centrales metidos referenciando la posición de Haaland y una brecha enorme entre esa defensa y ese mediocampo para referenciar al llegador. Y te leo los nombres. Rodri, Bernardo Silva, Akanji, hablamos de la influencia de los centrales, Julián Álvarez, De Bruyne en el Bernabéu, Bernardo Silva y Rodri contra el Bayern de Múnich. Curiosamente, toda esta secuencia táctica que te acabo de resumir comienza con el 1-0 de Rodri ante el Bayern y termina con el Ujú. 1-0 de Rodri El Inter. ante el Inter, sus únicos 2 goles en esta Champions. Ujú. Sí, creo que, a ver, Pep fue, a diferencia de aquellos equipos del Barça, no variaba tanto, porque ahí tenía una idea mucho más clara y digamos que no sé, si era así su cercanía, la cuestión cultural con el jugador y el hecho de que todos fueran jugadores que ya habían ganado la Champions, la gran mayoría de ellos, o que el plantel ya supiera lo que era ganar la Champions, me parece que le dio a él muchas mayores certezas. Y aquí no, como decías muy bien, fue encontrando el equipo que lo terminara colocando de extremo derecho a Bernardo Silva, que casi se va al inicio de la temporada, que resolviese el partido sin Kevin De Bruyne, que Gundogan le diera el salto de calidad que le ha dado, que ya había jugado muy bien en otras temporadas también, encontrar esta variante, que en un momento se casase con la idea de que Ake fuese el central por izquierda o el lateral, había perdido protagonismo Rubén Díaz, lo termina recuperando. Akanji llega y siempre juega. Grealish termina solidificándose después de todas las dudas que había mostrado. O sea, este Manchester City Guardiola lo fue encontrando, porque dudaba entre Mahrez y Bernardo Gundogan, o cómo acompañarlo a De Bruyne, cómo mejor acompañarlo a De Bruyne, cómo acompañar a Haaland, cómo armar la defensa, y sin embargo fue resolviendo y fue encontrando todas las piezas de este rompecabezas hasta hacer este equipo, que me parece que no ganó mostrando su mejor versión, no ganó mostrando su mejor fútbol. Y esto fue todo virtud del Inter, porque el Inter creo que planteó muy bien el partido, logró bloquearlo al City y el City debió depender de situaciones puntuales e incluso, como decíamos, y como decíamos bien, de no haber sido por Ederson, el partido tranquilamente hubiese ido a la prórroga. Y creo que la primera parte del plan, o gran parte del plan, porque el gol llega que 67, más o menos, creo que sí. O sea, ya 67-68, ya sí. había pasado la hora de partido. Y si ustedes van a YouTube y ven los resúmenes de, qué sé yo, el resumen de 5 minutos, de 10 minutos, tiene 2 jugadas del primer tiempo y de ahí todo el resto del resumen es del segundo tiempo. Y ese plan inicial, me parece, de el Inter, de que pase poco y de que el partido se le haga largo al City, eh, le termina funcionando. Porque el primer tiempo fue un bodrio. Fue un bodrio porque los intereses del City, y ojo, no creo que no es un bodrio de, no, se metió atrás y no pasó nada. No, fue un bodrio porque en diferentes zonas del campo la ensució, nunca le permitió imprimir el ritmo del partido, nunca le permitió posicionarse en campo rival, nunca le permitió tener libertad para un contraataque.
Y habíamos hablado, Viesca, en la previa de esos duelos por fuera. Y creo que Guardiola, consciente de duelos por fuera, intentó trabajarlo por dentro y, y también se encontró con una barrera. Al punto de que si ustedes ven el post partido, en las diferencias de entrevistas post partido que hay, ninguno de los jugadores del City, ni Rodri, está contento con el partido que hizo. Grealish casi se pone a llorar porque ese es el peor partido, es el peor partido que he jugado. Ujú. Pero ese partido áspero los terminó metiendo, los terminó dejándolos conectados en el partido. Y cuando empezó a liberarse, empezó a aparecer el City. Es que también me parece que Pep, y pienso en alguna de las finales que disputó, pienso en la final, las dos finales contra el Manchester United, donde me parece que él sabía que era parejo y que su equipo y él tenían que estar muy atentos. Y él la juega con esa intensidad de saber que no podemos cometer errores. Más bien era eso. Si no cometemos errores, nosotros ganamos. Porque está Messi, estaba el Guaje, Ujú. estaba Eto'o, estaba Henry, o sea, estaba Iniesta, estaba Xavi. Él tenía muchas cartas ganadoras, como también las tiene ahora. Pero me da la sensación de que estas últimas dos finales él las juega diciendo, si juego esto, mm, tengo que respaldarlo con esto, tengo que tratar de evitar esto. Y creo que se planteó un ajedrez con Inzaghi, y creo que en la final anterior, más bien, en esa ansiedad, ¿no? Decir, pucha, hemos trabajado tanto para esto y nos faltan dos partidos. Sabes que te estás jugando todo en dos partidos. Es como estar en un mundial, ¿no? Es la semifinal y es la final, y ambas son muy difíciles. Y le pasa un poco eso, juega contra Ten Hag, la final de la FA Cup, no es el mejor Manchester United y sin embargo dosificó mucho los esfuerzos. City. Este me parece, y el City, y este, no, el City enfrentando al United. Ah, Se ok, ok. enfrentaba a un United que no era el mejor Ok, perdón. de la temporada. Era una versión que se había desgastado, que había tratado de levantar y que más o menos, sí, con el punto honor, a ver si hacemos que los vecinos de la ciudad no ganen el trébol como Ujú. nosotros. Y, y creo que Pep compite con esa desconfianza. Y no le sale un partido lindo, pero lo termina ganando. Y en este caso pasa lo mismo. Como que Pep, esa era la reflexión, aprendió a decir, bueno, y lo decían sus propios jugadores, si tenemos que no jugar bien, pero ganar, lo vamos a hacer. Y en este caso, en estos dos casos lo hicieron. Ujú. Y una cosa que me parece le pasaba a ese Barcelona, y que le pasa a muchos equipos, y por eso este es apenas el segundo nuevo campeón que tiene la Champions en este siglo, es que más allá de que seas superior, tienes que sentirte capaz. Y ese Barça se sentía capaz. Este Real Madrid, que ha ganado lo que ha ganado, se ha sentido capaz siempre. Y yo creo que a este City, a pesar de ser muy superior futbolísticamente a muchos equipos a los que he enfrentado, hasta hace muy poco no se sentía capaz. Es más, si tú me apuras, te digo que hasta que golea al Real Madrid no se sentía capaz. Probablemente. O sea, yo creo que este equipo se siente capaz hace tres partidos. Pero Porque lo sí. dijo, lo dijo Pepe, habían jugado un año con el dolor de panza incrustado y se lo Ujú, pudieron sacar ese dolor de panza cuando eliminan al Real ujú. Madrid. Es difícil encontrar victorias del City de Guardiola cuando no ha sido superior. Y si nosotros agarramos estos 6 años, Ujú, la mayoría de victorias que encontremos en los días en los que no ha sido superior dominante, por ahí son en estos últimos 3 meses. ujú. Y convengamos algo más también, Jaime. Elimina a un Bayern que no era la mejor versión del Bayern, un Ujú. Bayern en una situación de tumulto, a un Real Madrid que tampoco estaba en su mejor forma, ni en su mejor momento, ni con su mejor versión, pero había que competir y eliminarlo. Quizá me decís, y el Real Madrid hace un año tampoco estaba en una versión floreciente. Sin embargo, hizo las cosas que tenía que hacer. Y yo creo que el City ha moldeado el temple y ha incorporado un jugador diferencial, como es el caso de Erling Haaland, para poder, como decía Pepa al final, porque le decían, ya está, ¿no? ¿No? Acá tenemos una base y tiene muchos jugadores jóvenes y tiene mucho recambio para empezar a soñar con que esto puede terminar por convertirse en una dinastía, que lo veremos con el paso del tiempo. Hoy creo que
volviendo al partido, creo que veía a Guardiola desesperado al final del primer tiempo, como diciéndole, decía, come on guys, vamos muchachos, decía, porque estamos jugando a algo que era una marcha demasiado lenta. Y yo creo que ahí es donde el jugador también, Jaime, aprende a resolver sin la injerencia de Guardiola. Es decir, ¿saben qué? Esta gente está muy armada. En una contra bien manejada, que Lautaro tuvo 60 minutos que no estuvo fino, pudo haberla pasado mal, porque el Inter estaba para eso, Jaime. Di Marco estaba bien en el partido, Varela estaba muy bien, el equipo estaba bien armado defensivamente, la marca de Haaland estaba funcionando, porque los centrales, sobre todo Acerbi y Bastoni, más Acerbi que Bastoni, lo tomaron muy bien al noruego. Y claro, no había, faltaba la aceleración, encima de todo se te lesiona De Bruyne y lo que decías, quizá el cambio ideal era colocar a alguien a la derecha y colocarlo a Bernardo en la posición más al centro. Pero Guardiola dijo, no, voy a cambiar un jugador solamente, no voy a hacer dos cambios, no me voy a volver loco. Y ahí está también la madurez de Pep, de decir, no tengo que tener un ataque de entrenador, tengo que hacer lo mejor posible y que los jugadores resuelvan. Y resolvieron. Sí, y lo otro que es una tendencia de Guardiola este año. No te toque el 11. Es decir, Guardiola hace el cambio obligado de De Bruyne, porque no Ujú. le quedaba otra, y después entra Walker a cerrar el partido ya Por Stones, que estaba fundido, al claro. 80 y no sé cuántos. Sí. Entonces, y así ha sido la Champions de Guardiola. No, no te toca el equipo, no te mueve el 11, eh, lo cual también habla de la inteligencia táctica de ese plantel que contrarresta las variantes tácticas del rival sin tener que ser modificado. Porque el Inter, yo creo que en el plan de partido de Inzaghi, estoy a punto de decir Insigne, no sé por qué, creo que porque Porque hizo un gol ayer, hizo un gol hizo un ayer, gol ayer, Insigne. sí. Eh, en el plan de partido de Inzaghi estaba tal minuto Lukaku, tal minuto el de aquí, tal minuto el de acá. O sea, Inzaghi tenía un plan de partido de decir, acá manejamos esto y a partir del 60 empezamos a soltar las cartas, empezamos a tirar las variantes y a ver si lo llevamos contra su arco. No estoy seguro que lo lleva contra su arco, creo que lo lleva más contra su arco por la inercia de verse con el marcador en desventaja. Ujú. Y yo sinceramente tenía muchas dudas en la previa de que el City aguante un partido con un marcador corto. Y ahí es donde apareció Ederson. Quizás es la mejor actuación que tiene Ederson con el City. Casi se manda una al primer tiempo. Casi se manda una al Sí, primer tiempo. hay una entrega que creo que es Varela, que remata muy mal, Sí, pero abrió la puerta. sí. Los otros no aprovecharon y se Ti- metieron, pero él abrió la puerta. Tiene Después una por partido y esa fue. Esa fue la. tuvo suerte, que no le terminó pasando factura. Sí, exacto. Yo ayer hacíamos con Joe, nuestro productor, eh, las infografías Vizca. Y la cantidad de listas históricas en las que se mete Guardiola, que han pasado totalmente desapercibidas por lo imponente que es el presente, ¿verdad? Te doy una cosa, a ver. Guardiola es uno de los cuatro que más Champions ganó. Ujú. Ancelotti 4, Bobby Paisley y Zidane, más Guardiola. Pero Guardiola no gana ninguna de ellas con uno de los grandes transatlánticos europeos, porque los otros tres entrenadores son Milan, Real Madrid y Liverpool. Sí. Guardiola hace dos con el Barça y una con el Manchester City. Eh, Bueno, pero en su momento me parece que esos equipos fueron, todavía no sabemos qué tan dominante va a ser, pero viene al cabo de una época de mucho dominio en su liga. Y si suponemos que es la liga más importante del mundo, le estaba faltando este salto que pudo haberlo dado hace 2 años y ahora sí lo da. Guardiola le da, es uno de los 22 entrenadores que le da la primera Champions a un club, cosa que muchos de los grandes nombres de la época nunca lograron. Y ahí está Di Claro. Matteo, está Hitzfeld, está Cruyff, está Hiddink, está Brian Clough, está Rinus Michel, está Jock Stein, Ujú, está Elenio Herrera, está Bela Goodman. Y bueno, Ernest Hoppel le da la primera Champions a dos equipos, porque Hoppel la gana con Feyenoord y con Hamburgo. ujú. Pero fíjate esos nombres donde en estos debates de quiénes son los mejores, no nos aparecen ninguno de los nombres más habituales de, de la época. Y súmale que es el primer entrenador en la historia en ganar dos tripletes. Si a eso le sumas que lo hace con dos equipos diferentes, pues el que duda se le empiezan a acabar Y los argumentos. sobre todo también que iguala lo que para mucha gente era el mejor
equipo inglés de todos los tiempos, aquel Manchester United de Alex Ferguson. Y podemos hablar del estilo. Fíjate que Ferguson gana esa Champions accidentalmente sobre el final al Bayern, un partido que para mucha gente estaba perdido. Él lo acaba empatando a falta de un minuto y lo acaba ganando en la prórroga. Pero creo que en cuanto al estilo de Pep, yo no sé si es el aura, el estilo, los detractores. Me parece que queda un poco más de lo que quedó de aquel equipo. Todavía no sabemos porque los tiempos van pasando y lo dijimos esto a medida que la temporada iba avanzando, Jaime, también intuyendo que algo iba a pasar. Cuando hablamos del Arsenal y el mérito del Arsenal de haberle peleado la liga hasta el final, haber jugado 80% de la liga y estando en el primer lugar de ella ante este equipo que tiene un gran mérito. Y entender también que este equipo gana el triplete, gana el trébol, con con un estilo que se asemeja mucho a aquel que había tenido Pep en 2009 con el Barça, te da la sensación de que la magnitud de este conjunto es probablemente para sentarse a Ujú. debatir con los mejores de la historia del fútbol inglés. De la historia del mundo, Vizca, yo te diría, porque fíjate, justo nuestro amigo Lu Martín presentó el libro sobre el Barça de Guardiola el miércoles, el día que Ujú, Messi decía que iba para Miami. Y desde el romanticismo, ese equipo y esa época es irrepetible y creo que está por encima de muchos equipos, pero desde el frío análisis también fue la tormenta perfecta. Porque si nos ponemos al frío análisis y sacamos los nombres de la mesa o la conexión anímica, nos encontramos con una generación española dorada, ujú. perteneciente a la mejor academia del mundo en aquel momento, Sí, señor. que además tenía al mejor jugador del mundo y que tenía a un entrenador con raíces de esa academia que sería el Ujú, mejor entrenador del mundo. Entonces, es insuperable, es inigualable, pero también fue la tormenta perfecta. sí. Esto que hemos visto ayer es construido, es trabajado. Hubo que picar piedra. La gente dirá con mucho dinero, sí, siempre la excusa es cuánta plata se gastó. Pero esto fue trabajado, esto fue tallado. Estas fueron piezas que fueron elegidas y que hubo fracasos y que hubo reconstrucción y que hubo dos pasos para atrás para dar uno por adelante. Y creo que en parte eso lo hace aún más grande, Ujú. porque no fue casual. Se lo trabajó, se lo buscó y se lo terminó encontrando. Es que también hay que pensar esto, Jaime. De todos los jugadores que Guardiola, ya que dicen que ha comprado el equipo, ha comprado el trébol, ha comprado la Champions, te desafío a que me digas a cuál de ellos no ha mejorado. A todos. Aunque sea un poco, a todos nos ha mejorado. Porque aparte, por ejemplo, me darías para Haaland. Tenía fácil la evolución. Lógico, es un fenómeno, va a ser un fenómeno, va a ser no sé cuántos goles, pero había que hacerlo encajar en la primera temporada, siendo tan joven, teniendo tanta responsabilidad, y Guardiola lo consigue. Pues podemos decir, Bernardo, ya cuando lo compró era un fenómeno. Sí, lo ha logrado esta versión de Bernardo. De Bruyne, me parece que había dudas sobre él. Grealish, sí, pagaron 100 millones por él, pero había que insertarlo dentro de este estilo, dentro de este equipo, porque estaba jugando con el Vila a otra cosa y empezó a jugar aquí al fútbol codeándose con los más grandes. Lo mismo con el propio John Stones, que venía del Everton, el propio Manuel Akanji, el propio Rubén Díaz, el propio Nathan Ake, Rodrigo Hernández. Bueno, Gundogan quizás ya era un jugador que sabíamos que era muy bueno, pero aquí lo ha estirado, lo ha ratificado, se ha convertido en un futbolista importantísimo. Ederson también era un muy buen portero. Sin embargo, creo que aquí ha logrado dar un salto. Entonces, no podemos decir que compró. Cuando ya el Madrid compró a Cristiano, era Cristiano. O sea, cuando el Madrid compró a Zidane, era Zidane. Era campeón del mundo. Entonces, y cualquiera de estos jugadores, probablemente el que más margen le sacó
esa Karim Benzema que se acaba de retirar, para mí, sin tener la gloria que Karim Benzema debió haber merecido. Pero aunque en todos los medios cercanos al Real Madrid se hagan grandes loas, pero claro, se va en una temporada donde el Madrid, el último título que gana no es el más brillante, sino que es la Copa del Rey. Sí, no, y todos los termina mejorando. Y sabes que mientras escuchaba los nombres, si tú contratas a Cristiano, campeón de Champions, no le tienes que enseñar a ganar. A definir, a cabecear, Si a tú rematar, a con- perfilarse, nada. No, pero digo, desde el ADN, desde la confianza de saberse capaz de ganar. Si tú contratas a Zidane, campeón del mundo, no le tienes que enseñar a ganar. Ahora, fíjate los nombres que tú estás dando. Trajiste a Everton del Benfica, a Ederson del Benfica, trajiste a Rubén Díaz del Benfica. O sea, Ujú. el Benfica es un grande de Portugal, pero no compite por los grandes objetivos europeos. Trajiste a tres del Dortmund, un Dortmund que la semana pasada hablamos de cómo pierde el campeonato. ¿Cómo se desinfla? Trajiste a Gundogan, trajiste a Kanji, trajiste a Haaland. Digamos, no al mismo tiempo, pero los trajiste de ahí. Trajiste a Grealish del Vila, que venía de ascender, Ujú. de vuelta a la Premier. Eh, A Rodrigo, que había tenido una buena temporada en el Villarreal, después pasó por el Atlético de Madrid y después viene el City y paga la cláusula. Trajiste a Kai Walker Ujú. del Tottenham, un equipo que ha visto cómo otros tres equipos ingleses han ganado títulos desde el más chiquito al más grande, y el Tottenham no ha ganado nada en ese periodo de tiempo. Eh, A Riyad Mahrez, que lo sí, trae del Leicester del City. Leicester City, exacto. Entonces, no es lo mismo traer a gente que, que tiene esa memoria, ese músculo, esa memoria ganadora que te puede llevar a ganar. Que, ojo, me parece que el United, al traer a Varane, al traer a Casemiro, está tratando de recuperar un poco acortar camino en ese Claro. poder competir. Sí, 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 sí. No, porque el Madrid también ha hecho esto, ha mejorado y ha generado mejores futbolistas en muchos. En Militao, en Varane, en Casemiro, en Asensio. Modric y Kroos ya eran fenómenos. Probablemente sí, podemos decir de una mejora estilo Gundogan, estilo Haaland, porque ya estaban a un nivel muy alto. Eh, pero también pasa por eso, ¿no? Desde dónde uno parte, porque mucha gente dice, bueno, gastaron tanto, pero ¿desde dónde estás partiendo? Es un poco un aspecto de superación en la vida, ¿no? O sea, cuando uno parte desde un origen muy humilde y de repente llega a ser, no sé, bronce olímpico. Vos decís, pero partiste de un lugar muy bajo, donde no había estructura, donde lograste decir, no sé, por ejemplo, pongo el ejemplo de Carapaz, el ciclista ecuatoriano. ¿De qué estructura de ciclismo partió Carapaz? De ninguna. Se tuvo que hacer en Colombia y me dirás, no ganó el Tour, pero ha ganado el Giro, ha ganado cosas muy, ha sido campeón olímpico, entonces ha sido podio en grandes competencias, no ha terminado su carrera todavía, pero desde el punto donde él partió, decir, no, ya viene de una estructura de un país donde, claro, donde hubo ganadores de Tour, donde hubo muchos, no, él viene de abajo, él viene de algo donde no había nada, él construyó todo ese camino. Y eso es mucho más difícil. Me dirás, bueno, Guardiola le dieron todas las herramientas y todos los elementos y todas todos los detalles para poder terminar bien esa obra. Pero, ¿qué clase de obras que te genera después Guardiola? No, ahora te hago una pregunta, solamente voy a leerte algo que me pasó Joe. Em, los primeros 8 fichajes de Pep en el City. Nolito, Zinchenko, Leroy Sané, Marlos Moreno, el colombiano, Sí, Claudio Bravo, Gabriel Jesús y dos hombres que fueron titulares ayer, Ilkay Gundogan y John Stones. O sea que ahí tienes dos piezas que desde ahí empezaron a- a estructurar el equipo. A ver, yo lo veo que es una obra maestra. Para mí es una obra maestra.
Puede sí. ser que no tenga el glamour de tener el escudo del Real Madrid o, O que las últimas o el dos finales no Barça. te las haya ganado 3-0, que es lo que la gente esperaba. La gente Sí, esperaba, sí. le mete 3 al United, le mete Sí. 4 al Inter. Y no ha sido así. No, que no tenga el arrastre del Milan, o sea, que no tenga el arrastre de los históricos grandes de Europa, pero para mí es una obra maestra. No nos vamos a ir más atrás, pero si agarramos el siglo, ¿no? Del 2000 para acá, ¿cuáles son para ti los cinco mejores equipos? ¿Y lo tienes ahí o no? Y sí, lo tengo que tener. Están los multicampeones, ¿no? Me parece que al comienzo tenemos los 2 títulos del Bosque, ya ponemos uno. Después tenemos los 2 títulos de Ancelotti, ya tenemos 2. Los 2 títulos de Guardiola con el Barça, tenemos 3. Y después creo que nos tenemos que ir por los 3 del Real Madrid de Zidane. Otra vez un señor Ancelotti que vuelve a ganar 2. O sea, Ancelotti es el más ganador de este siglo. Y bueno, veremos a este. Yo creo que puede estar por ahí. A mí me parece que otro detalle, la ha ganado invicto a la Champions, el Manchester City, que se asemeja mucho a cuando en la pandemia con menos partidos, el Bayern la gana también en calidad invicto y creo que si no me equivoco, venciendo en todos los partidos. Me parece que sí. A ver, Entonces, ahí armé algo así muy a... si yo tengo que marcarlo por años, no por, digamos, por ciclos, ¿verdad? Porque en teoría está comenzando, o sea, estamos no sabemos si es el punto final o es el comienzo de una dinastía o es el punto más alto de Guardiola y el City. Yo creo que el Pep Team eh, es, es irrepetible. Eh, yo creo que el Madrid de Ancelotti del 14 es superior a los tres de Zidane, creo. No, corrijo. El de Zidane del 17. El segundo, El decían. segundo, el que gana Copa, el que gana Liga y Champions, el del Sí, 17. el que gana contundentemente, exactamente, el que gana Exacto. contundentemente frente a la Juve, me parece que esa fue la Sí, mejor versión. ese es el Si mejor me Madrid. apurás, te diría que ese es el mejor Real Madrid de este casi cuarto de siglo. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si tengo que coger, tengo que escoger, el Madrid ganó 6 Champions en este siglo. Ujú. No, seis, siete, seis, 6. seis, No, 2 más... No, 7, 7. siete. Si tengo que escoger cuál fue el mejor Real Madrid de las siete del siglo XXI, me quedo con el Madrid del 2017. Entonces tenemos el Pep Team del... A mí me gusta más el del 2009, pero entiendo que para los Y puristas el del 11 fue mejor. todos tienen matices. Por ejemplo, los puristas te dirán, bueno, el 2009 aquel arbitraje de Obrevo en Stamford Bridge. Sí, pero yo creo que el del 2009 le gana la final a un mejor equipo. O sea, el Sí. United de la... Y con menos. Con Sí, el Iniesta en exacto, una pierna, con una defensa exacto. remendada. Entonces yo me quedo Madrid del 2017, Barcelona del 2009, Inter del 2010. Eh, te soy sincero, ninguno de los Bayern me enamoró al punto de ponerlo ahí en el podium, de ponerlo ahí arriba, por más que ganaron dos tripletes. Y de ahí yo creo que viene este equipo. Ujú. Eh, yo creo que lo del Liverpool fue extraordinario, pero yo creo que el Liverpool no se siente en la misma mesa de estos cuatro que estamos hablando. No, Creo que lo del Chelsea fue épico, pero tampoco se sienta en esa mesa. no. Yo no sé si hay uno de los dos Milan, el del Sí, 3 hay o del uno. 7 que lo El pones del ahí. 7, el del 7. Ok, el del 7. Sí, con Inzaghi, con Pirlo, con Seedorf, con Kaká, eh, con Shevchenko. Bueno, no, Shevchenko ya no estaba. Era un equipazo. Dida, Sí, Maldini todavía. exacto. O sea, yo creo que Gattuso, pa- Ambrosini. para mí esos son mis cinco. Eh,
es en el orden que sea, porque no los voy a poner en orden, pero es el Barça del 9, el Milan del 7, el Madrid del 17, el Inter del 10 y el City del 23. De todos ellos, ¿sabes qué es lo que yo creo? Que el Inter del 2010, me parece, todo campeón tiene carácter, pero también vuelvo a lo mismo que te decía en la analogía perdón por utilizar el ejemplo de Richard Carapaz, pero eso, de decir, el Inter de dónde venía, Mourinho el mérito que tiene por hacer de un equipo que eh, estaba, un club que estaba en una situación donde llegar a esas alturas era muy difícil, casi utópico, te diría. Y que en esa temporada mágica, acá en la liga, que ya la venía ganando porque hasta le costaba mucho, desde los finales de los 80 hasta que vuelve a ganar las ligas, está bien, con la situación polémica que se plantea con la Juve, con esa nebulosa que no sabemos muy bien cómo sucedían las cosas, cosa que en el deporte siempre pasa. eh, Mourinho consolida un equipo campeón que ya venía de la era de Mancini, que coincide con la baja de la Juve, porque la Juve baja a segunda, vuelve y ahí el Inter se acomoda y aprovecha, y es el dominante, da un salto de calidad con Mourinho. Ese es el equipo para mí más superado de todos y combativo de todos. Por eso lo pongo en un peldaño especial. Pero sí, después en el resto coincido. La gente también decía algo, Jaime. Toda esta incógnita que hay sobre el tema de las imputaciones de la Federación Inglesa al City y cuánto pesan, cuánto pesarán, cuánto pueden llegar a manchar el legado de este equipo. Yo, yo no creo, a ver, yo no creo que el legado se manche. ¿Por qué no creo que el legado se manche? Porque son imputaciones que van muy atrás de el equipo presente. O sea, no son imputaciones por la llegada de Haaland, por la llegada de Ederson, por la llegada de Grealish. Ujú. Son imputaciones por, en su 90% de jugadores que ya no están. Un entrenador como Mancini que ni siquiera es el penúltimo, el anterior a Guardiola, es el Claro, antepenúltimo. está Pellegrini en el medio. Sí. Entonces yo creo que eso es distinto. ¿Y por qué siento que el legado de la Juve está manchado? ¿Por qué siento que el legado del Barça eh, se ha manchado en un nivel superior al que se podría manchar del City? Porque no es que gastaron más de la cuenta trayendo a Ujú. Messi O le o, pagaban parte del o, o- o salario, trayendo a Zlatan. claro. Exacto. Ujú. No, es porque están involucrados los árbitros. Sí. O sea, al Ujú. City, en este caso, podemos poner toda terminología de doping financiero, de lo que tú quieras. Ujú. Pero ahí en el campo, ese equipo armado con doping financiero o no, se paró y ganó. No le dieron la mano. No, no, no. Creo que los legados se manchan cuando hay una tercera parte involucrada, cuando hay una relación arbitral. Creo. Sí. Cada uno tendrá Sí, su opinión, ¿no? Pero creo que hay una gran diferencia. yo Todo está mal, pero hay una gran diferencia. y separaría un poquito también el aparato, o sea, la situación de qué hacía esta situación de pseudoprotección que el Barça tenía, si no lo protegía de otros males, y si a la larga incidió en resultados de partidos, porque volvemos a lo mismo. Cuando pensamos en una situación arbitral del Barça y pensamos en alguna que le habrá ocurrido en Europa, como esa del 2009, pero fuera de ello, la verdad, uno no puede decir, este partido fue escandaloso, aquel otro partido, aquel fallo, aquel penal. La verdad, si no saltaba esto, nadie podía llegar a decir con conocimiento de causa que por ahí algo había sucedido, pero también ha pasado en otras oportunidades y también ha pasado totalmente inadvertido. El hecho es que tenemos, como decías, en este siglo otra vez un equipo que gana las tres competencias más importantes, su liga, su copa y la Champions. Marca una tendencia, marca también algo
para mucha gente también es algo muy particular este título. Estamos hablando de un equipo, de un club que hace 15 o 20 años no podía ni siquiera soñar con estar en esta posición. O sea, estamos hablando de una transformación del fútbol a partir de la figuración de gente que no pertenece a esta, ni siquiera a la ciudad de Manchester, para observar en estos clubes un objetivo de notoriedad. Acá se consigue con mucho arte, pero es un poco la culminación de eso, ¿no? Como decir, hay gente que va al fútbol buscando popularidad, como ha pasado con empresarios estadounidenses. Aquí están buscando insertarse dentro del mundo occidental para que se los vea a estas personas como que forman parte, con las particularidades con las que las cosas suceden en sus propios países, forman parte de la gran fiesta del mundo, que hoy por hoy es el fútbol. Pero no deja de ser un contraste muy grande, ¿no? ¿Cuánta gente hace 20 años imaginaba o pensaba que el Manchester City podía llegar a convertirse en esto? No, nadie. Nadie, pero ese es un poco el fútbol de los... A ver, estamos viviendo el fútbol de los capitales extranjeros, pero eso no garantiza el éxito. Y por eso lo del City es distinto, porque vuelvo a lo que marcábamos. ¿Cuánta gente se alegró cuando los capitales extranjeros llegaron a sus clubes y hoy los ven peleando descenso en segundas o en terceras? Ujú. Entonces, O haberse ido al cabo de haber vaciado el club, por ejemplo. correcto. Datos que no quiero que se me queden. Solamente la Estrella Roja jugó más ediciones de Champions antes de ser campeón. El City ha ganado su decimotercera Champions. La Juve había ganado la decimosegunda. El Chelsea había ganado la décima. El Estrella Roja la ganó a la decimosexta Champions. Y lo otro, Vizca, que, a ver, por ahí es un poco ambiguo, pero me gustaría saber tu opinión. Antes del siglo XXI se habían ganado en Europa eh, tres tripletes. Ujú, Curiosamente, el único de una liga top había sido el del United del 99. Porque los otros tres tripletes había sido el Celtic en el 67, el Ajax en el 72 y el PSV en el 88. Solo cuatro. Pero de Yo ahí en adelante, pondría en aquellos 70 y 80, sí pondría la Liga de Países Bajos u Holanda. Yo creo que tenía futbolistas de mucha calidad y no estábamos hablando de una ok. explosión europea, fronteriza, comunitaria, que hiciera que los vasos comunicantes que aparecieran jugadores en el Milan, en el Real Madrid, en el Barça, como si nada. Y totalmente de acuerdo contigo. Pero igual son cuatro. Y en este siglo hemos conseguido el sexto, o hemos visto el Ujú, sexto. sí. Esto es un ejemplo de que aquello que era una excepción a la regla, que un equipo sea capaz de competir en tres frentes o sea capaz de ser exitoso en tres frentes, eso que era la excepción a la regla que pasó cuatro veces en casi 100 años de fútbol, hoy, o 60 años de fútbol, no, mentira, 40 años de fútbol, claro, Ujú, desde el 60 y pico que se juega la Champions, 50 y pico que se juega la Champions, de repente se convirtió en algo mucho más común y que ya nos sorprende. A mí, por ejemplo, ujú, se me pasó por abajo el radar hasta una hora después y, no, pues ganaron el triplete, ¿verdad? claro. Porque dentro de todo lo que pasó ya no era tanta novedad. Ujú, O sea, esto es un ejemplo de que las diferencias entre los grandes y los chicos se han dividido, se han estirado tanto que sabemos que de dos o tres no salen los grandes candidatos a ganar los distintos títulos en el año. y siempre hemos visto equipos hiperpoderosos. Y por ejemplo, pensaba en aquella Juventus de los años 80 que tenía Platini, que tenía Boniek, que tenía grandísimos jugadores italianos como Scirea, incluso el final de la carrera de Paolo Rossi. eh, y juega muchas finales, pero no solamente gana aquella triste y recordada de Heysel en 1985. Entonces, hemos visto grandes equipos
y hemos visto la dificultad de poder ganar a nivel continental y de ganarlo todo. Y ahora estamos viendo en una época también muy competitiva, aunque quizá sin ese dejo romántico, estamos viendo algo que se repite. ¿Y por qué se repite? Por el poder económico. Todos tienen poder económico. Si no, a ver, el Chelsea con lo que ha gastado esta temporada ni siquiera clasificado a la Champions. O sea, que no vengamos con ese argumento que el dinero lo hace todo, porque no es cierto. Es tan relativo como el caso de la felicidad. Una persona puede no tener mucho dinero y sentirse que vive feliz, plena. Entonces, el dinero no lo es todo. Ayuda a ganar, ayuda a que una persona pueda tener más medios y, entre comillas, ser más feliz. Pero es una discusión filosófica que va por otros carriles. Hemos visto equipos hechos, este propio Inter, con su dueño queriendo sacárselo de encima, diciendo esto no es para mí, mi padre me ha dejado esto Y se encuentra. y estoy endeudado, no sé cómo venderlo, y nadie me lo quiere comprar, y de repente dice, el señor Marotta le trae, Lukaku, bien, Sharanoglu, bien, Mkhitaryan, bien, Di Marco es un chico, venga, Onana y Dzeko, y mire que está grande, tráigalo igual. Y ahí está, y compitió y estuvo muy cerca, Sí. entonces, y compitió muy bien. Entonces no hay una fórmula y creo que tampoco, creo que centrarlo en el dinero, Jaime, me parece que para este caso y para otros casos me parece es una simplificación. Creo que estamos viendo esto porque de vez en cuando, con estos recursos, con este apoyo económico, científico, logístico, puede resultar algo más sencillo, pero no es fácil. Y creo también un poco decía científico. Y creo que como las carreras son más longevas hoy, los equipos tienen más oportunidades de intentarlo. Creo que si nos íbamos a los 90, los equipos tenían una bala para, para aspirar a todo. Su pico era un año. Y lo que vemos ahora, cuando repasamos cuáles han sido los grandes equipos. Oye, ese Madrid, ese Barça de Guardiola, estuvo 4 años ahí peleando. Ese United de Ferguson estuvo 4 años ahí peleando. Ese Madrid de Ancelotti y Zidane estuvo 6 años ahí peleándolo. Ujú. Es decir, ese Milan de Ancelotti estuvo 5 años ahí peleándolo. Si nos vamos a los 60, a los 90, a los 80, no tenías un equipo que con la misma Creo, base te podía pelear. creo que el único fue el Real Madrid de los 50 nada más. Correcto, sí, sí, sí. El Milan de Ryosaki, por ahí, pero no Pero era... tenía una gran ventaja que aquel también, ese Real Madrid, y tenía mínimo 2 Balones de Oro. Sí. Se nos Y ha terminado la... probablemente 2 jugadores totalmente de época, de cualquier época, como Puskás y Di Stéfano. Correcto, sí. Sí, exacto. Y que fue vanguardista un poco en eso, ¿no? En unir jugadores de época, en traer de Sudamérica, en traer de Europa del Este, y Pero las después muchos carreras siguieron. también pensaban esto. Pensaban la carrera, por ejemplo, no sé, de Cruyff, de Platini, de Maradona. Con suerte, Jaime, llegaban a un periodo de gran altura y gran importancia, gran rendimiento y muchos títulos. Con suerte, eso se metía en un periodo de 10 años. Por ahí 12, por ahí 14, como mucho 15. Y hemos visto también como fenómeno de esta época, me dirás de los 19 años de Messi, ¿cuántos fueron? Y te diría que 17 o 18 fueron decisivos. En el caso de Cristiano, Cristiano llega al United, 2003. sí, 2003, y se va, bueno, pongámosle que se le acaba la cuerda 2019, 20, estamos hablando de 17 años, por Sí. ahí 18. Después los últimos, bueno, va un poquito con el envío, no se puede estar tanto tiempo aparte. Y también el jugador creo que empieza a entenderse y a entender que de repente sus aportes no son los mismos, y ahí está la gran capacidad, los mismos en cada momento de su carrera. Hay momentos en los que te puede aportar un pase, te puede aportar conducción, te puede aportar serenidad, te puede aportar finalización u otra cosa. Pero creo que también parte de lo que estamos viviendo
se explica en lo que decías, en la ciencia del estudio y en la ciencia del apoyo al jugador y el hecho también de que el futbolista entiende que su carrera hoy puede durar más que antes. Don Eduardo, se nos ha terminado la temporada europea. Sí, señor. Una temporada bastante larga, con un mundial en el medio, con ángulos de análisis sin precedentes, justamente por eso, porque estuvo realmente dividida en dos, en todos los contextos. Una temporada que terminó siendo para aquellos equipos que cerraron bien, más no para aquellos que abrieron bien. Salvo el Napoli, todo el resto de torneos fueron así. Ujú. Eh, y que, y que ha cerrado con esta obra maestra que es el Manchester City de Guardiola, y que ha cerrado con el fin a los discursos de Messi sin el Barça no gana y Guardiola sin Messi no gana. Ujú. Creo que es para mí el resumen. Son los dos mejores de su generación, al menos. Son los dos mejores de este siglo, sin discusión. Y creo que esta temporada los ha puesto en un lugar donde si por ahí había algún despistado que tenía dudas, y me parece que ya no tiene dudas. Sevilla ganó la Europa League, será el quinto equipo español en la competencia. Veremos cómo compite, porque una cosa, ya lo dijimos hace un par de episodios, es la Europa League y otra cosa es la Champions. Eh, el West Ham, después de 43 años, vuelve a ganar un título internacional, va a jugar la Conference League, pese a que estuvo mucho más cerca y en la zona de descenso en muchas oportunidades, pero ganó bien la final a la Fiorentina. Tres equipos Ga- italianos perdieron las finales, Ganó más partidos en la Conference sí que que en en la la liga. Premier. Ujú, sí, Ganó señor. 13 en la Conference y ganó 11 en la Liga. Invicto en la Conference el West Sí. Ham, o sea, como entendiendo que quizá estaba fuera de clase allí y que Ujú, a Moyes le ocurrió algo muy particular en esta temporada. Veremos también la danza de los entrenadores, qué es lo que pasa con los cambios que va a haber, qué es lo que pasa con los jugadores que quedan libres al final de esta temporada. Ya vimos un bombazo y en un próximo ujú. episodio vamos a hablar de Lionel Messi y su Esta, desembarco en el fútbol de la MLS. Y también queremos agradecer a Heineken que nos ha acompañado, Jaime, en toda esta temporada de mm, fútbol europeo. que ha sido un gusto, Vizca. La última temporada de fútbol europeo en la que Messi y Cristiano fueron protagonistas. No es poca cosa, ¿eh? No, es un cuarto de siglo futbolístico alrededor de Messi y Cristiano, lo que ha tenido eh, Europa, sobre todo la Champions, porque ambos Te iba, jugaron. Bueno, te Messi iba a jugó esta, preguntar por Cristiano no. te iba a preguntar por el Balón de Oro, siendo hoy 11 de junio. No creo que hay nadie que sea que sea eh, principal candidato a disputárselo a Messi. Por eso creo que lo va a ganar Messi el próximo 6 de septiembre. Porque, porque hemos hablado del City, Sí. el mejor equipo del año. Y si ustedes escuchan la hora que hemos hablado antes, se darán cuenta que el City no tiene un hombre, sino que es la combinación de esos 11, 12, 13 jugadores que utilizó Guardiola en este semestre lo que lo han hecho campeón. Y eso creo que habla muy bien de Guardiola, habla muy bien del equipo, habla muy bien del logro, pero al mismo tiempo quita una candidatura individual para que pueda competir con el campeón del mundo Messi. Ujú. Bueno, gracias, Jaime. Gracias, don Eduardo, como siempre un gusto. Igualmente. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.